Antes de empezar, quiero agradecerle a los dragones del vacío. Con su ayuda puedo traerles estas historias diariamente. Muchas gracias. Reflexiones de un alto supervisor. Exgar flexionó sus espinas en señal de frustración. La invasión de la Tierra debía ser una victoria rápida y decisiva. Sin embargo, la tenacidad de los habitantes nativos, los humanos, había prolongado la invasión durante 5 años. El alto supervisor se sentó frente a su terminal para registrar sus pensamientos, uno de los pocos pasatiempos que el Imperio Vorsak no consideraba frívolo. Por supuesto, escribir sus pensamientos en el idioma más universal de los humanos le ayudaría a distraerse un poco más. Normalmente, muchos otros Vorsak considerarían que hablar el idioma de una especie inferior era casi herético, pero pocos se atrevían a cuestionar a un alto supervisor, especialmente cuando ese pensamiento pragmático le había permitido a Exgar alcanzar su posición en tiempo récord. El alto supervisor creía que aprender otro idioma proporcionaba información valiosa sobre su enemigo, ya que aprender las palabras que usaban para expresar conceptos a menudo revelaba qué tácticas y estrategias empleaban. Además, aprender su idioma sería útil para su eventual esclavitud, hasta que el Vorkasa reemplazara su lengua nativa. Y los humanos ciertamente se habían ganado la misericordia de la esclavitud. Irónicamente, la humanidad había sido marcada originalmente para la exterminación, no la esclavitud. Según los mandatos de expansión, las especies presuperlumínicas debían ser exterminadas mediante vitrificación y sus preciosos recursos cosechados. Si bien la humanidad ciertamente encajaba en este criterio, los escaneos iniciales de la Tierra revelaron la presencia de 27 metales raros, 5 metales extremadamente raros y 2 metales que se creían únicos de otro planeta. Escaneos adicionales también mostraron que los humanos no solo habían extraído una gran parte de los metales, sino que también los habían usado para construir y alimentar su tecnología. Afortunadamente para los humanos, esto significaba que vitrificar la superficie de la Tierra era inaceptable, ya que también privaría al imperio de recursos valuados en septillones de créditos. Y fue así que el emperador declaró una guerra de desgaste. El alto supervisor se detuvo mientras pensaba en la palabra humana. ¿Cómo los humanos llamaban a el desgaste? La eliminación gradual de la humanidad, dejando los recursos intactos. Pero esto solo beneficiaba a los humanos. La última visita del alto supervisor al centro orbital de rehabilitación, hospital según los humanos, le había dado más información sobre las tácticas humanas, pero también había complicado más la situación. Al llegar, Exgar jamás había visto un hospital con tantos Vorsak heridos. Los Vorsaks estaban acostumbrados a que las especies inferiores lo resistieran. Casi todas lo hacían. Pero el alto supervisor apenas podía creer que los humanos solos hubieran causado todo esto. Y en parte tenía razón. Un soldado del sector 12, Rusia, reportó que su escuadrón aterrizó durante el ciclo de invierno de esa nación. A pesar de su robusta fisiología, los Vorsak no estaban preparados para el implacable invierno, mientras que los humanos parecían estar bien adaptados a él, a pesar de carecer de aislamiento natural. El escuadrón del soldado fue emboscado mientras patrullaban, a pesar de no haber visto ningún humano en la cercanía. En su estado de delirio, ya que había sufrido una grave lesión en la cabeza, afirmó que fueron atacados por fantasmas en la nieve. Otro soldado del sector 5, Brasil, reportó que los humanos se habían adentrado en una enorme jungla y empleaban tácticas de guerra de guerrillas, una forma de desgaste, como un método de resistencia. Un tercer soldado del sector 7 fue herido en un territorio llamado Estados Unidos, cuya constitución
Exgar tuvo dificultades para pensar en la palabra humana, ya que no tenía el equivalente en Borsaca. Esta constitución permitía a sus ciudadanos no militares casi acceso irrestricto a armas. Un factor común en todos los informes era la enorme variedad de tácticas empleadas por los humanos: guerra asimétrica, ataques aéreos, apoyo naval, francotiradores para eliminar a los líderes, ventajas geográficas, asaltos directos, engaños, tácticas de distracción, etc. Y estos solo eran los soldados heridos por humanos. Otro soldado del sector 9, Burundi, fue emboscado por un depredador acuático y blindado, un cocodrilo. Otro soldado del sector 17, Indonesia, fue atacado por un gusano gigante. No, una serpiente, una pitón, que casi lo estrangula hasta la muerte. Otros reportaron depredadores como leones, tigres y osos. Esto sin contar los informes sobre serpientes que escupen veneno, depredadores marinos, herbívoros enormes y altamente territoriales, enjambres de insectos, parásitos y otros horrores. Otros más fueron heridos no por humanos o criaturas, sino por calamidades naturales. Normalmente, un Vorsak herido fuera de combate sería considerado una desgracia, pero la intensidad de los tornados, huracanes y tormentas de arena de la Tierra eran incomparables a cualquier cosa que los Vorsak hubieran experimentado antes. El alto supervisor comenzó a comprender exactamente por qué los humanos estaban causando tantos problemas al imperio. Eran supervivientes, nacidos en un planeta salvaje con peligros en cada rincón de él, donde solo las especies más fuertes sobreviven. De todos los idiomas alienígenas que Exgar había estudiado, los idiomas humanos poseían las traducciones más directas al Vorsaca, una hazaña sorprendente, considerando que los Vorsak habían estado expandiéndose por miles de años. Parece que los humanos habían descubierto de manera independiente muchas formas establecidas de guerra y expansión territorial, todas las cuales practicaban entre ellos. Los sistemas de esclavitud y castas también habían sido práctica común entre los humanos, aunque parecían haberlos abandonado hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que el alto supervisor encontró fue más extraño. Esto fue cómo los idiomas humanos también poseían palabras para tácticas y estrategias que aún no habían demostrado. La guerra química, biológica y nuclear parecían ser conceptos familiares para los humanos, y sin embargo, no se había recibido ningún informe de despliegues de este tipo en contra de los Vorsak. Los registros históricos incluso mostraban que la humanidad había usado previamente estos métodos. Exgar se recostó en su silla. Esto era precisamente lo que más le frustraba de la expansión en la Tierra. No era que los humanos tuvieran una única fortaleza para contrarrestar o una debilidad para explotar, sino que poseían multitudes de ambas cosas. Una única estrategia no funcionaría, dada su escandalosa y eficiente adaptabilidad, y eso sin incluir factores impredecibles como el clima o la fauna. Por supuesto, aún estaba la extraña y preocupante idea de que los humanos se estaban conteniendo intencionalmente de sus métodos más destructivos. Exgar se preguntó cuántas pérdidas tomaría antes de que vitrificar el planeta se volviera un precio aceptable a cambio de los recursos. Pero entonces, quizás había una opción alternativa. La humanidad ciertamente había demostrado ser lo suficientemente útil como para recibir la misericordia de la esclavitud. Pero tal vez también podrían ser útiles de otras maneras además del trabajo. Después de todo, una especie casi tan experimentada en la guerra como los Vorsak, diabólicamente adaptable e infinitamente tenaz, podría resultar en una herramienta muy valiosa. Los mandatos de expansión establecen claramente que solo una especie con la fuerza para gobernar merece gobernar. ¿Y acaso con los humanos como sus bestias de guerra, el imperio no se volvería mucho más fuerte? Exgar apagó su terminal. Ninguna especie inferior,
había sido permitida como soldados antes. Sugerir tal cosa ciertamente sería una herejía, incluso para un alto supervisor, incluso un gran supervisor o el supervisor supremo. Solo el emperador mismo podría sugerir algo así sin cuestionamiento. Pero por ahora, era momento de descansar. Hasta que el imperio estuviera convencido de lo contrario, el desgaste seguía siendo la estrategia más viable. Y esta guerra de desgaste iba a durar mucho tiempo. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.